Y vamos a hablar con el ministro Piero Gessi sobre esto, un poco a desgajar un poco de lo que se trata, qué es lo que trae que... ¿Le decimos paquete o no le decimos paquete? No, es un programa de medidas reactivadoras, ¿no? Que creo que es importante. La ministra sí dice paquete. No les gusta, ¿no? No, lo que pasa es que paquete suena una mala noticia, ¿no? O sea, paquete era cuando había un ajuste de precios después de hiperinflación o alta inflación, paquetes estabilizadores, ¿no? Desembalses, etc. ¿Y este es un programa, el penúltimo programa o el último? Yo creo que lo más importante es que es el más audaz, el más agresivo y señala algo muy importante. El gobierno va a hacer lo que sea necesario para que la economía retome su crecimiento potencial de 5,5%. Pero podrían venir otras medidas. Si fuera necesario, pero lo importante, yo creo que esto es muy agresivo para revertir las tendencias, y si fuera necesario vamos a hacer lo que sea para que la economía crezca a la tasa de 5,5%. Alcanzará, porque en CADE, cuando ya se conocían del primer, segundo, tercer, cuarto paquete, la impresión que tenían los empresarios de progreso en el país había bajado de 84 a 52, claro. Apenas la mitad, y había un 27% que decía que estamos retrocediendo. ¿Esto va a alcanzar para cambiarles el ánimo? Nosotros creemos que sí. Yo creo que lo importante acá es decir, este conjunto de medidas es más agresivo que las 4 anteriores juntas. Yo creo que eso es muy importante decir. En economía tiene mucho sentido siempre ir con mucha fuerza y de esa manera cambiar las expectativas de los agentes, y eso es lo que estamos haciendo. Decir, y no solamente eso, sino decir, vamos a hacer todo lo que sea necesario para que la economía recupere la senda de crecimiento. Si hay necesidad de más medidas, las vamos a adoptar. Y creo que es importante, Armando, hablar de que estamos hablando también del corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Algunas de estas medidas son para el corto plazo, que tengan efecto en los siguientes meses. Las medidas laborales u otras son, digamos, de capacitación, son para el mediano plazo, y otras que son más para el largo plazo, como innovación, la misma diversificación productiva que hemos hablado. Entonces, en general tenemos el gobierno de educación, la reforma de la educación. El gobierno está trabajando en todos los tramos. Ahora, cuando hablamos de las medidas de corto plazo, por ejemplo, la gente piensa en los combustibles. Claro. ¿Eso cuándo sale? Eso apenas se aprueba el decreto supremo, debería ser muy pronto, ¿no? O sea, mañana, de repente. Se publique, sí, digamos, pero días, muy pocos días. ¿No? Claro. Ahora, lo del impuesto a la renta es especialmente importante para aquellos que están más o menos ganando un máximo de ¿cuánto? 4.000 soles. Bueno, a todos les baja. El impuesto a la renta, lo que está haciéndose es, como sabemos, todo el mundo paga impuesto a la renta por tramos. Hasta cierto tramo se paga, digamos, 0, después 15%, etc. Ahora los tramos están cambiando. Ha bajado para los tramos más bajos, ha bajado, para los tramos más altos no ha bajado, pero una persona que gana, digamos, un ingreso alto, paga menos por los tramos más bajos. En general es hasta 4.000 soles que se paga menos, y después siempre se paga menos, proporcionalmente menos a las personas que ganan menos. Eso es lo más importante. Este es muy progresivo. Las personas que ganan menos van a pagar menos impuesto a la renta. Ya, ahora, esto se aplica a partir del próximo año porque los impuestos anuales, ¿no es cierto? Exactamente, los impuestos son por el año. Se decía que se necesita ley, tiene que ser aprobada por el Congreso. Todavía no ha sido esta medida, es ley, requiere aprobación del Congreso. Tienen tiempo hasta fin de año un poco para... Y lo van a hacer, imagino, ¿no? Imagino, claro. Porque... Pero ahora, lo otro es que se decía que estas medidas que tienen que ver con cosas tributarias se iban a reducir siempre que ayudara de alguna forma a la formalidad. Claro. ¿Esto ayuda? Claro, claramente, porque significa que la valla para que alguien empiece a pagar impuestos es más alta, y sobre todo las tasas de interés que empieza a pagar son más bajas. Antes, cuando uno tenía un cierto ingreso, empezaba a pagar directamente 15% de impuestos. Ahora el primer impuesto que se paga es 8%. Entonces ayuda a la formalidad en la medida que los contribuyentes potenciales de menores ingresos empiezan a formalizarse pagando menos impuestos. Claro, pero eso depende no de él, sino del empleador, porque si el empleador no le quiere dar un empleo formal, pero también hay, digamos, independientes, ¿no?, que pagan impuesto a la renta, y ellos sí tienen incentivo para ello. Básicamente ellos son enfocados. Exactamente. ¿No? ¿Cuánto va a costar esta reducción del selectivo, del impuesto a la renta? Bueno, el paquete en general es como 4.500 millones de soles, por lo menos, pero claramente hay incertidumbre de cuál es el costo total, porque se gana y se pierde, ¿no? Exacto. Porque si la economía se reactiva, significa más IGB, más gastos por otro lado, ¿no? Más impuestos por otro lado. Pero ¿no tienen ahí todavía si hay un match ahí no, digamos, en general, el cálculo que le dicen? Digamos, en realidad la economía, digamos, el déficit fiscal va a aumentar. O sea, va a haber... No se sabe muy bien, pero yo imaginaría que el déficit fiscal va a estar por encima del 2% el próximo año. Por encima del 2%. Sí, y eso no es un riesgo para... No, para nada. Yo creo que un tema para enfatizar es que nos podemos dar
el lujo en el Perú de hacer lo que antes no podíamos hacer, que es política fiscal contracíclica. O sea, cuando la economía no está creciendo, dar un impulso fiscal que haga que la economía crezca más, gastar más y poner más dinero en el bolsillo de la gente. Porque nosotros tenemos una deuda pública como porcentaje del PBI que es más o menos 20%, pero el Estado tiene activos líquidos que podría vender o utilizar para pagar la deuda y que son de la misma magnitud. O sea, la deuda neta de activos es cero. O sea, el Perú es un país que no tiene deuda. Es como una persona que tiene deuda, pero tiene, digamos, dinero en el banco que es igual a la deuda. Podría matar la deuda con los activos, ¿no? Entonces el Perú no tiene deuda, entonces tiene mucho crédito. Nos endeudamos a tasas bajísimas y tiene mucha capacidad de endeudarse si fuera necesario. O sea, que podemos un poco forzar un poco el asunto. Estamos, gracias a Dios, hemos tenido pues 10 años o 12 años de política fiscal muy austera y eso nos ha permitido bajar la deuda a 50% y crecimiento económico. La deuda pública antes era 50%, ahora es 20%. ¿Se pudo hacer antes esto? Sí, se pudo haber hecho un poco antes. Sí, se pudo haber hecho antes, pero la realidad es que, digamos, se hizo lo que se pudo en su momento y creo que este es el ministro Segura, con gran liderazgo, ha traído estas medidas. Pues, O sea, le debemos eso al cambio de ministro. Yo creo que es el liderazgo del ministro que está haciendo claro. Éramos menos audaces con Castilla. Bueno, también la economía está en mejor situación. Digamos, creo que ahora es evidente que era necesario ser algo más audaz también. Y esto responde también a que el gasto del Estado, digamos, el impulso fiscal, el impulso que viene de plata del Estado, no se ha ejecutado en la velocidad que quisiera. No, yo creo que algo que vamos, en ejecución no estamos en el mejor de los mundos. Claro, pero algo que ha demostrado el ministro Segura es que este año la mitad del crecimiento, o sea, el 2,5% 3% que posiblemente crezca el país, la mitad del crecimiento se debe al impulso fiscal. O sea, el gobierno central y el gobierno general en general no ha estado sentado. Se ha hecho un impulso fiscal muy agresivo que ha, digamos, contribuido a la mitad del crecimiento. Lamentablemente el crecimiento ha venido muy malo por lado de inversión privada y el sector privado en general. Pero creo que el gobierno ha sido el segundo, sabemos que el gobierno ha sido el segundo país en la región con un impulso fiscal más agresivo. A pesar de que no hemos llegado a la ejecución. Es a pesar de. Por eso es muy importante que el sector privado y la inversión y el consumidor entienda que estamos haciendo todas las medidas necesarias para recobrar el crecimiento y ahora la inversión tiene que acompañar. Le toca ahora al sector privado acompañar. Nos han pedido, digamos, en general, mayor flexibilidad laboral. Estamos dando menores impuestos para, digamos, generar más empleo y mejorar la productividad. Estamos dando. Ahora el sector privado le toca. Estamos dando incentivos a la capacitación para el empleado joven que vino en las medidas anteriores, ¿no? Facilidades para la innovación. Estamos dando un montón de medidas. Reformas en educación. Estamos haciendo todo lo necesario para que la economía se reactive en el mediano y en el largo plazo. El sector privado tiene que creer en el país y tiene que empezar a invertir y darse cuenta que el gobierno está haciendo todo lo necesario, que es importantísimo. A pesar de la demora. A pesar de la demora, pero creo que es importantísima porque esta demora debe, digamos, este programa de ahora va a tener mucho impacto en el 2015. Bueno, ministro, es un placer tenerlo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. El ministro de la Producción, Piero Gessi, y esto ha sido una aproximación nada más porque la verdad que todas estas medidas están muy, muy interesantes y hay que entenderlas bien en su dimensión.